Hola, bienvenidos a una nueva clase de legislación del sector público. El día de hoy vamos a revisar brevemente dos temas muy importantes en la unidad relacionada con la administración pública. La primera, cuáles son los principios que van a regir dentro de la misma, y en segundo lugar, haremos un primer recorrido ya sobre una de las normas fundamentales que se encargaron a partir del 2017, con vigencia desde el año 2018, de codificar de manera específica las relaciones entre administración y administrados. Me refiero de manera particular al Código Orgánico Administrativo COA. En primer lugar, para hablar sobre la administración pública ecuatoriana y cuáles son los principios que le sustentan la prestación respectiva de estos servicios, es importante recordar que la propia Constitución consagra en su artículo 3 cuáles van a ser los deberes primordiales que tiene el Estado. Esta los enumera de una manera taxativa y ocupa su primer lugar la obligación que tiene el Estado de garantizar, acuérdense esto, sin ningún tipo de discriminación alguna, el goce de los derechos de los habitantes al interior de su territorio. Para lo cual se hace necesario que obviamente se establezca un sistema que va a ser articulado, que vele por la salud, por la alimentación, la seguridad social, y un tema bastante peculiar y sobre todo que incluye la norma del 2008, que es el agua como con unos principios de calidad, continuidad y eficacia. Por ello, se creó de manera específica un sistema dependiente del Ejecutivo, el cual dentro de las funciones tiene a su cargo la responsabilidad sobre la administración pública. Sin embargo, obviamente no olvidemos que el Ecuador es un estado unitario, pero con administración descentralizada, tal como señala el artículo 1 de la Constitución, y ahí se establece una serie de medidas que pueden ser realizadas ya sea de manera directa, es decir, eh, por parte de la administración central, pero que también pueden ser de manera desconcentrada, es decir, al interior del propio órgano. En el caso específico de la Constitución, esta concentra en el título 4 la participación y organización del poder. El capítulo 7, de manera específica, donde dedica su tratamiento, la regulación y las normas para su organización y funcionamiento de este. Y señala, primeramente, cuáles son las entidades que pertenecen a este denominado sector público y posteriormente a los servidores y servidoras públicas, situación que ya la revisamos en unidades anteriores. Sin embargo, para hacer un recorderis, no debemos olvidar que quienes pertenecen al sector público obviamente son 4. La primera, los organismos y dependencias de las funciones del Ejecutivo, Legislativo, Judicial, el Electoral y Transparencia y Control Social. En segundo lugar, las entidades del régimen autónomo descentralizado. Tercero, son aquellos organismos que fueron creados por la Constitución o por el ejercicio de la potestad estatal para la prestación de servicios públicos o actividades económicas asumidas por el Estado. Y por último, aquellas personas jurídicas creadas por las normas de los gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de los servicios públicos de manera específica. Todo esto está confirmado a través del artículo 44 del Código Orgánico Administrativo. Aquí se establece que la administración comprende las entidades del sector público establecidas en la Constitución. No obstante, resulta bastante interesante el tratamiento especial que se hace en relación con la administración pública central, de la cual el presidente de la República es su máximo representante y responsable, por supuesto, y que comprende la presidencia y vicepresidencia de la República, los ministerios, las entidades adscritas y dependientes, así como aquellas entidades del sector público cuyos órganos de dirección estén a su vez integrados en la mitad o más, obviamente, por delegados o representantes de organismos, autoridades, funcionarios o servidores de entidades que integran la administración pública central. Esta situación lo fue tomado en cuenta por parte del legislador con el propósito de incrementar la preeminencia de este sector de la administración pública que se tuvo durante la última década, es decir, un exceso, tal vez podríamos utilizar la palabra de hiperpresidencialismo. Con lo cual, de esta forma, el COA es taxativo ya en el artículo 42 al señalar
que en el ámbito material se aplicarán siempre unos supuestos. ¿Y cuáles son estos supuestos? Se habla de manera particular de nuevos supuestos. El primero, la relación jurídica administrativa entre las personas y las administraciones públicas. En segundo lugar, la actividad jurídica de las administraciones públicas, que la revisaremos en siguientes cápsulas. Las bases comunes a todo procedimiento administrativo, el propio procedimiento administrativo. El quinto, la impugnación de los actos administrativos en la propia vía administrativa, es decir, al interior del órgano. El sexto, la responsabilidad extracontractual del Estado. El séptimo, los procedimientos administrativos especiales para el ejercicio de la potestad sancionadora y la impugnación de los procedimientos disciplinarios, aquellos que están regulados bajo su propia normativa y que también por obvias razones se puedan aplicar subsidiariamente al código. Y por último, la ejecución coactiva, que es un tema bastante particular y sobre todo interesante que lo incluyó el Código Orgánico Administrativo. Sin embargo, regresando al tema de la administración pública, uno de los objetivos que tiene todo gobierno, por obvias razones, es la provisión de bienes y servicios públicos. Y aquí, además, se tiene que cumplir con una serie de parámetros. Por ejemplo, la calidad, cómo estos son valorados, cómo van a ser calificados y cómo se da esa relación entre el ciudadano usuario, es decir, quien recibe de los servicios. Para ello existe una serie de mecanismos que le van a permitir a la administración pública, en este caso, conocer niveles de satisfacción y, obviamente, por supuesto, también cuando estos niveles de manera particular no se encuentran considerados, por ejemplo, como óptimos, nos va a llevar a que la administración pública sea obligada a realizar mejoras. Un ejemplo de esto puede ser el préstamo que se hizo, por ejemplo, en el año 2013, durante la administración del presidente Rafael Correa, donde el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, otorgó un préstamo por algo así como 270 millones de dólares con la finalidad de aumentar la calidad al interior de los servicios públicos de la administración. Estas acciones lo que buscaron en su momento fue mejorar la percepción en la prestación frente a la prestación de servicios públicos. Si nos vamos 5 años atrás, el nivel de aceptación de los servicios era de 6.7 sobre 10, y la meta que se buscó era alcanzar y subir al menos 1,5 puntos, es decir, estar sobre los 8 de nivel de calificación, que se entendería que se encuentra dentro de niveles que podríamos llamarles satisfactorios. Para ello, resulta pertinente tener en cuenta por lo menos los siguientes aspectos. El primero, la reducción, por ejemplo, de los servidores públicos que dupliquen labores administrativas. ¿Por qué? Porque al final del día a veces hay situaciones que se confunden en áreas administrativas de apoyo, ¿sí? Se pensaba que lo ideal es alcanzar el 30%, nosotros estábamos en el 40%. Además, es necesario contar siempre con una plantilla. Habíamos hablado del tema de los servidores de carrera. Se habla que contar con una plantilla de servidores públicos que hayan ingresado a través de concursos de méritos y oposición e impugnación ciudadana eleva la meritocracia. Y la meta era elevar del 66 al 75%. Además, automatizar algunos procesos y servicios, reducir los costes y, por supuesto, generar algunos instrumentos de coordinación institucional que eviten sobre todo la duplicación de trámites. Aquí es pertinente señalar que posterior a la expedición del Código Orgánico Administrativo vino una ley orgánica de optimización de trámites, es decir, con el propósito de que la administración pública sea mucho más cercana y sobre todo que deje de lado a veces esos trámites repetitivos. El típico caso que se llegaba ante una administración pública y lo primero que hacían era pedirle una copia de cédula de identidad. La ley lo que le va a decir es, oiga, usted no le puede pedir la copia de cédula de identidad en tanto en cuanto usted tiene acceso al servicio que le brinda el registro civil. Entonces, ¿para qué le está pidiendo? Obviamente un trámite, un requisito que no hace falta, que ya no está justificado. La segunda parte de esta cápsula tiene por propósito hacer una breve reseña previa de qué es el COA, ¿sí? Y sobre todo, cuál fue todo ese proceso que vino de codificación y normas complementarias que se vivieron. No olviden que uno de los instrumentos más importantes normativos que regula
al Ejecutivo es precisamente el Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, el ERJAFE. Pero el ERJAFE, imagínense, es del 31 de marzo de 1994. Y si bien es cierto, ha tenido un sinnúmero de reformas, esta vino a regular sobre todo las competencias dentro de los procedimientos administrativos, cuál era la misión, los principios de reserva de ley, y al final del día, lo que hacía el ERJAFE como tal estaba contenido a normas de su época, es decir, previo incluso a la Constitución de 1998. Viene un momento posterior, después de la Constitución del 2008, y en esta última década ha existido, entre comillas, una avalancha de producción legislativa, con normas, por ejemplo, como la Ley Orgánica de Empresas Públicas, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que dicho sea de paso, inició como INCOP, como institución, como el Instituto Nacional de Contratación Pública, y se mudó después al Servicio Nacional de Contratación Pública. También una norma importantísima, por supuesto, fue el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y Autonomía y Descentralización, el COTAD, también el Código Orgánico de Control del Poder del Mercado, la Ley Orgánica de Comunicación, que después fue reformada, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, la propia LOCEP, que la hemos estudiado, la Ley de Control y Transparencia y Control Social, y por supuesto otras normativas. Esto hizo que a lo largo de que se expedía cada una de estas normativas, se comenzaban a regular una serie de procedimientos y normativas, que por ejemplo venían con el propósito de referirse a qué podían hacerse en relación a las impugnaciones en sede administrativa. Ahora el COA, de manera particular, cambia y propone unificar este tipo de procedimientos, pese a que ya han habido algunas particularidades en las cuales las propias o los propios organismos quieren todavía conservar para sí ciertos procedimientos. Muestra de ello es, por ejemplo, lo que sucede dentro de la propia, del propio Código Orgánico de Control del Poder del Mercado, ¿sí? Pero al final del día lo que se debería buscar es que dentro de este gran logro que intentó hacer el legislador de codificar, no se siga dispersando. Dentro del contenido general que hace el COA en sí, si bien es cierto, ya nos hemos referido previamente, pero el COA se dicta el 7 de julio del año 2017 a través del registro oficial número 31 en el segundo suplemento. Sin embargo, hay una vacatio de leyes que le dice que entrará en vigencia un año después. El propósito, entre otras cosas, era que la administración pública realmente se prepare para los cambios que se iban a venir y por obvias razones que logre adecuar sus procedimientos, sus actuaciones. Sin embargo, no todas las administraciones del país en el tiempo prudencial que otorgó la ley y después en las disposiciones transitorias para su aplicación lo lograron a satisfacción. Con lo cual, obviamente, lo que hizo al final del día era que este código venía en teoría a garantizar a los ciudadanos un libre acceso a los servicios y a las prestaciones públicas que están reconocidas, pero también un poder de proponer las quejas, las solicitudes, los reclamos y los recursos de una manera diáfana, transparente, para lo que ya les señala una serie de requisitos que sean mucho más amigables y con la realidad, sobre todo para buscar una administración eficiente y que sea, por supuesto, accesible a todos los ciudadanos. Hace una referencia específica el código a el rol que juegan los ciudadanos. ¿Y por qué al rol que juegan los ciudadanos? Sobre todo al respeto que debe existir en el marco constitucional y legal respecto de las normas del derecho objetivo, en este caso, de cómo de una u otra manera la administración pública tiene que relacionarse con el administrado y cómo se relaciona de manera precisa con el administrado, obviamente a través de unas resoluciones que van a ser debidamente motivadas, no pueden ser obviamente arbitrarias y tienen que actuar dentro de un ámbito de competencias de administración, no se puede salir y dentro del quehacer mismo administrativo debe respetar de manera irrestricta el principio de juridicidad. El código como tal, para que tengan una idea, consta de 344 artículos, tiene 5 grandes libros, grandes apartados. El primero es el libro preliminar, que son las normas
los principios o las normas rectoras que guían a esta norma. Luego está el libro primero, que trata sobre las personas y las administraciones públicas, el libro segundo, que regula el procedimiento administrativo, el libro tercero, que hace referencia a los procedimientos especiales, y por último, el libro cuarto, que contiene la responsabilidad extracontractual del Estado. En sí, los objetivos que buscaba o que busca todavía, por obvias razones, del Código Orgánico Administrativo, era que los servidores públicos sobre todo respeten y se encuentren dentro del marco de un Estado constitucional de derechos. Es decir, que todas sus actuaciones las realicen en el marco de la Constitución y del COA de manera particular, con el propósito de cumplir un principio llamado de juridicidad, que permite obviamente la plena realización de los derechos. De esta manera, el propósito que tuvo el legislador fue precisamente este. Sin embargo, no podemos decir que el Código Orgánico Administrativo sea un código perfecto, una normativa perfecta. Al contrario, adolece muchísimos errores, y más bien lo lógico era que sean reformados y tenidos en cuenta, sobre todo para alcanzar seguridad jurídica, una tutela real en favor de los ciudadanos, pero también hace falta todavía, imagínense, entró en vigencia en el 2018 y sobre todo no todas las administraciones públicas han logrado adaptarse, y sobre todo no se pone todavía de manifiesto esas ideas, sobre todo de que la administración sea mucho más cercana al ciudadano. ¿Y cómo va a ser más cercana al ciudadano? Con el cumplimiento de dos situaciones: la descentralización y la desconcentración, respectivamente. Descentralización a nivel de cada uno de los niveles de gobierno, y desconcentración que sea, bajo el principio de subsidiariedad, mucho más cercano al ciudadano, con la posibilidad que las respuestas que dé la administración sean prontas, sean oportunas, y sobre todo dentro de la prestación de los servicios públicos permita la correcta funcionalidad. Obviamente vamos a encontrar que hay que reconocerle al legislador al final del día que existía sí una necesidad de codificar la normativa administrativa, de unificar los procedimientos administrativos que estaban ya dispersos en nuestra legislación. Habíamos dicho que estaba en el ERJAFE, que estaba en el COTAD respectivamente, sí, pero obviamente al final del día agrupar y regular la actividad administrativa también ha generado ciertos problemas. Sin embargo, obviamente al final del día es que lo que nos tiene que quedar como idea es que el Código Orgánico Administrativo se encarga de regular la función administrativa de los organismos que conforman el sector público. Esto como una pequeña introducción a lo que veremos de manera específica en las siguientes cápsulas, de manera particular con cada una de las formas de actuación administrativa. No se olviden de revisar las tareas respectivas que constan en nuestro Google Classroom, y si tienen cualquier novedad o si tienen alguna solicitud o aclaración en relación a esta cápsula o al desarrollo de la materia, no olviden que tenemos el contacto directo con los representantes estudiantiles y también el correo electrónico del profesor. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte para que tengas en cuenta nuestras novedades. Muchísimas gracias por tu atención y nos veremos en una próxima cápsula.